está el exministro Jorge Villasante con nosotros a propósito de cuánto va a recibir o debería recibir o en la realidad recibirá un afiliado a una AFP. Señor Villasante, gracias por venir. Lo que sí, claro, nos refería usted que lo que en realidad ha señalado es que lo que no recibiría es el 25%. No es que solo recibiría el 25%, ¿no? Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Jaime. Primero, felicitarlo porque veo que el CES se ha convertido un poco en un aula, de eso ¿no? A través de la cual podemos seguramente explicar de mejor manera algunos temas. Y si me permites también, adelante, yo hago uso de la pizarrita. Es un tema bastante complejo que todos queremos saber porque eso nos compete a todos. Primero, creo que es bueno situarnos que tenemos dos sistemas pensionarios, dos grandes sistemas pensionarios. Un sistema público, ONP, y este es la ONP, ¿no? Y tenemos un sistema privado de pensiones, ¿no? Estos son administrados por las AFPs, ¿no es verdad? Correcto. Aquí funcionan dos principios distintos y dos lógicas distintas. En este caso tenemos el principio de solidaridad, en función de lo cual todos los que están dentro del sistema aportan a un fondo común. Y de ese fondo común se financian el pago de las pensiones que reciben quienes llegan al momento de la jubilación y a partir de lo cual ya no tienen sueldo, sino reciben una pensión. Y ese sistema, su futuro es la extinción. Este sistema puede tener problemas, lo ha vivido Europa, porque en Europa, ¿qué ha ocurrido? Como todos sabemos, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población ha ido disminuyendo en el tiempo. Las familias ya no tenían pues 2, 3 hijos, como todavía podemos tener aquí. Algunas ya no tenían hijos. Entonces hay un problema. Este sistema se sustenta, ¿no?, cuando hay nuevos aportantes al sistema, que son los que le dan sostenibilidad al sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando disminuyen los aportantes? El fondo se va consumiendo y en algún momento entonces el Estado también el papá Estado aquí tiene que meter plata para hacer sostenible esto. Y en muchos casos no pone plata. Caso de la caja de pensiones del pescador, que es un tema pendiente que este gobierno no lo ha tocado, ¿no? Y además tienes que aportar obligado 20 años. Efectivamente. Si aportas menos no te pagan nada. Efectivamente, y no tienes derecho a nada. Sí. Este es un sistema. El otro es el sistema privado de pensiones, que funciona bajo un principio que se denomina la cuenta individual, ¿no?, de capitalización. Es decir, cada quien acumula, tiene un fondo del cual es titular y mensualmente va poniendo su dinero. ¿Cuánto por ciento? De aquí, 10% de su remuneración. Además, este fondo puede ir creciendo porque yo puedo hacer aportes voluntarios, yo como titular. Y además, por alguna condición de trabajo, mi empleador podría también otorgarme algún beneficio y incrementar mi fondo. Pero, pongámonos, tengo yo un fondo de 10%. ¿No es verdad? Aquí creo que hay dos conceptos que debemos tener claro, ¿no? Uno es el fondo, ¿no?, que en el caso que nos explicaba el señor Escudero, un caso supuesto, podría, por ejemplo, tener 300.000, haberse acumulado 300.000. ¿Pero cuánto tendría que ganar yo ahí, no? Hay que hacer un cálculo, claro. Pero ¿cuánto tendría yo que ganar mensual? Claro, y si gano poco, también está el tema de que yo puedo hacer aportes voluntarios. No puedo hacer aportes voluntarios. Pero digamos que ese podría ser un ideal. Pongamos que ¿no?, para vivir, digamos, medianamente bien. 300.000 soles. Ahora, ¿qué ocurre? Llega el momento, yo tengo 65 años y voy al retiro programado, ¿no? Que es la que la mayoría opta. Ya está bien, estoy en el retiro programado. En esto, ¿qué supone? Que yo de por vida voy a tener que recibir una pensión. Pero ¿qué pasa, Jaime y Mabel? O sea, los supuestos son distintos y miles, ¿no es verdad? Porque puede ser que yo me jubile el día de hoy, ¿no?, o X personas se jubila el día de hoy y fallece mañana. Entonces, ¿cuánto de su fondo ha utilizado? Se utilizó en ese momento. Claro, el beneficiario no utilizó nada, ¿no? Pero tampoco es que esto se pierde. Pero tampoco es que esto se pierde. Por lo siguiente, aquí habrá que considerar varios supuestos, ¿no? Y uno de esos supuestos puede ser, y borramos un poco para tener algo más de espacio, ¿no? Ocurre lo siguiente: el titular, por un lado, y por otro lado
están lo que se llaman los derechohabientes, ¿no? Es decir, aquellos que van a tener derecho a una pensión si es que yo fallezco. ¿Y quiénes son esas personas? ¿No? Es decir, yo, estando en vida, excluyo a mis derechohabientes. Pero cuando yo fallezco, el titular fallece, automáticamente se activa el derecho de los terceros, que en este caso, ¿quiénes serían? Pongámonos, la cónyuge, lo que se llama la cónyuge supérstite, la esposa, ¿no es verdad? Luego, hay varios casos. Uno es la cónyuge sin hijos, ¿no? Ajá. Otro es la cónyuge con hijos. Cuando solo hay cónyuge y no hay hijos, y tampoco hay padres que dependan económicamente de uno porque pudieran estar inválidos, cuando solo hay la cónyuge, aquí esta cónyuge va a recibir un 43% de la pensión que hubiese recibido yo en vida, ¿no? Y va a recibir en el tiempo hasta que fallezca. ¿Y el resto de dinero? Fíjense, cuando ella, en este caso, cuando ella fallezca siendo la única con derecho a una pensión, ¿no?, se activa automáticamente lo que se llama el derecho sucesorio. Es decir, aquí ya esta es una institución del derecho civil. Es decir, ¿quiénes tienen derecho? ¿El 43% nomás? Ojo, de la pensión, del monto de la pensión, Ya. pero en el Claro. tiempo. Pero ¿no? y de ahí Por te da eso un mismo, saldo, pues, ¿no? ahí viene el tema. Se usa un monto determinado y llega el momento en que la cónyuge también fallece. ¿Y qué pasa No con esa somos plata? eternos, ¿no es verdad? ¿Qué pasa con esa plata? Primer tema, digo, ahí se activa lo que se llama el derecho sucesorio, ¿no? Ahí puedo tener hermanos, Pero sobrinos. eso es un poco absurdo. ¿Yo para qué No, quiero, sí. como persona, que todos los meses doy mi dinerito para tener mi pensión, para qué quiero beneficiar a la hermana de mi esposo, por decirlo? Pero efectivamente puede resultar absurdo, porque ahí volvemos a un tema que Ahora, yo pero sí creo. es eso o nada, ¿no? Porque, claro, tú mueres, queda la esposa. Ya Claro. ella toma la Y decisión si de la qué esposa hacer. muere, Pero se lo si me deja a permite, la- en todo la caso, cuñada. Pero vayamos- ¿por qué no beneficiarse la mujer con el 100% de la pensión? Ya, pero vamos, yo creo, para un poco desarrollar también el caso. Tengo hijos, ¿no? Ya. Si tengo hijos menores de edad, ¿no?, obviamente ellos dependen del titular, ¿no? En estos casos, ¿no?, estos hijos van a tener también, si hay cónyuge con hijos, ¿no?, aquí vamos a hablar de un 35% para la cónyuge y para los hijos, eventualmente, un 14%. Ah. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 5 hijos Uf. o 6 hijos, ¿no? Es un Entonces, sencillo, puede ¿no? ser que en el momento esta pensión ya sobrepase al 100%, en función de lo cual hay que hacer un prorrateo. O sea, el tema no es fácil, ¿no? Por eso es bueno a veces Pero la quizás idea nos es ayuda. que, digamos, según están reglamentadas las AFPs, el afiliado o quienes él decida, ¿no?, reciban pues todo. Y lo que usted nos ha dicho es que hay un 25% que se queda ahí. O sea, puede haber, ¿no? claro, puede ser 25, puede ser 28, puede ser ¿Pero 10%. por qué? Ese es el Y tema, del ¿por fondo qué? que no se utiliza, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que decir lo siguiente, Jaime y Mabel. Ajá. Los sistemas pensionarios, cualquiera de estos dos sistemas, pero hablemos en particular de este sistema, parte de una lógica, ¿no es verdad? Claro, y aquí viene la famosa tabla de la cual se ha venido hablando las últimas semanas, la RB 2004, que como bien decía el señor Escudero, no es una tabla nuestra exclusivamente. Esta es una tabla que se aplica en Chile, en Colombia, en otros, y en Estados Unidos también, en Europa. Que es este cálculo de 110. En el caso nuestro, aquí consideramos, ¿no?, hasta los 110 años, ¿no es verdad? Claro, Yeah. entonces, ¿qué pasa cuando efectivamente yo fallezco antes de los 110 años? Se supone que, claro, esto está pensado, oye, en los 110 años tú vas a agotar tu fondo, ¿no es verdad? Agotas tu fondo. Bueno, entonces ahí, tranquilo, no pasa nada, ¿no es verdad? Pero el tema es cuando falleces antes. Entonces creo que aquí es importante diferenciar las cosas, que es propiamente el fondo con un carácter previsional, ¿no?, y que puede pasar luego como herencia propiamente a mis herederos, que pueden ser, Claro. no es ni mi esposa ni mis hijos. Aquí estoy hablando ya de herederos que van más allá de la esposa y los hijos, ¿no? Entonces, aquí
este fondo que pueda quedar, que dicho sea de paso, esto es por las evidencias y por lo que se ha venido diciendo, podrían ser casos, hablemos, sin ningún heredero. Hay casos también de gente que muere sin tener ningún heredero. Nadie reclama ese dinero. Esos son pues 0.0 y pico por ciento. Pero vayamos al estándar. Esa plata tampoco se queda en las AFPs, eso es ¿A dónde cierto. se va? Ese dinero de esos que no tienen ningún heredero forzoso, ¿no?, se redistribuye entre todos los afiliados al sistema. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos la segunda parte de la explicación. Está con nosotros el exministro Jorge Villasante. ¿Cuánto recibimos del total de nuestros fondos en las AFPs? Volvemos tras la pausa. Bueno, el exministro Jorge Villasante se quedó en la explicación de, claro, está el tema del fondo previsional, es decir, que todo el fondo sea para el afiliado que ha ahorrado toda su vida y luego le han descontado toda su vida, pero ¿qué pasa cuando este afiliado muere? ¿No es así? Así es. Señor Villasante, entonces... Aquí tengo el afiliado, A ver. ¿no?, que debería ser el centro propiamente de atención prioritaria, ¿no es verdad? El afiliado, a partir del mes siguiente que se jubila, tiene derecho a una pensión. Ya no tiene remuneración, ya no tiene sueldo, tiene derecho a una pensión. Claro. ¿No? Y el afiliado excluye a la esposa, a los hijos, claro, porque él es el que recibe, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el afiliado fallece? Cuando el afiliado fallece y tiene esposa, dicho sea de paso, la buena noticia de todo esto, hay que buscar alguna buena noticia, es que las mujeres viven más que los varones. Ajá, en promedio, está ¿no? bien. Según el INEI, los varones podemos vivir, la esperanza de vida es 81 y las mujeres 84. Y según la SBS, los varones 84 y las mujeres 87. Está bien. Entonces, bueno, algo positivo hay dentro de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? La cónyuge esposa. Claro. Pero si además tengo hijos, ¿no?, menores de edad, Menores, claro. menores, ¿no?, un supuesto, y por otro lado, si es que tengo padres. Todos No se ellos preocupe, yo no me los voy más abajo. registré cuando me afilié. Sí, claro, cuando yo me afilio, pero en el tiempo ¿Y qué también pasa va si no los cambiando. puse? No, en el tiempo va cambiando, entonces yo tengo que Ir igualmente actualizando. ir reportando esa información. Claro. ¿no? Hay que ponerle. Entonces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es solo la esposa, decíamos, va a recibir un 43%. ¿no? Solo ella. Mensual. Mensual. Si es que es ella solo esposa sin hijos. Ajá. Pero cuando es hijos, entonces ya va a concurrir con los hijos. Entonces aquí vamos a hablar de un 35%, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo hijos mayores de edad que están en condición de invalidez? Hay casos también eso, ¿no? O sea, ya son hijos mayores, tienen 30 años, pero no pueden dependerse por Su ellos condición mismos. los por hace su merecedor condición. a una pensión. En función de lo cual ellos van a tener derecho a una pensión que 15% del total de la pensión mensual. de la pensión. Pero además, para complicar más el tema, y si tengo padres que me sobreviven, Claro, ¿no?, y y necesitan que ayuda. la condición es que igualmente estén en estado de invalidez y dependan económicamente de mí, ¿no? Entonces, a los padres también un 15%. Pero todo esto puede sumar más de 100%. ¿No es verdad? Claro, porque si la esposa recibe, tengo 4 hijos y más papá, mamá, ya sobrepasa el 100%. Entonces allí se hace un prorrateo, y cada uno va a disminuir porcentualmente, ¿no? Pero el tema es entonces que sigo usando el fondo, hasta que llega un momento en que ya no hay personas con derecho a una pensión. Ya fallece mi esposa, mis hijos menores de edad ya pasaron a la mayoría, obtuvieron su título universitario, ¿no? Mis hijos que dependían de mí económicamente en estado de invalidez mayores ya fallecen, ¿no es verdad? Mis padres fallecen, entonces ya no hay personas como derechohabientes. En ese caso, llega un momento en que el fondo no se llegó a utilizar, hablemos al 100%, ¿no? Y queda un remanente. Y ese remanente, ¿a dónde va? Es ahí donde decíamos, esto ya forma parte de lo que se llama una herencia. ¿No? Claro, deja de ser un fondo previsional para convertirse en una en una herencia. Y ahí herencia. sí ya lo puedo reclamar. Si yo soy la hija menor, pero mayor de edad, Ya puedo le ir a dije, sí, reclamar voy ese poco de dinero que queda ya para mí. Efectivamente, acredito, ya falleció mi madre, y ya no hay otros derechohabientes, yo ya soy mayor de edad, por lo tanto, señores AFP, ahora sí, entréguenme el fondo.
¿no? Entonces cumplió Y le otra entregan el finalidad. fondo completo. Le entregan el fondo completo, ¿no? Eso En es ningún importante, caso, eso es importante, creo que es porque nunca se importante pierde. también, Jaime y Mabel, precisar lo siguiente. En ningún caso la AFP se queda con alguna parte del fondo, porque como decíamos, hay una persona, Eso está bien, eso está bien. que no tiene esposa, no tiene hijos, sus padres ya murieron, no tiene persona con derecho a una pensión, ¿Qué pasa ahí? ¿no? Y tampoco tiene herederos forzosos. O sea, la ley, el Código Civil establece quiénes son herederos forzosos. Entonces, tampoco hay herederos forzosos. Esa plata, ¿dónde se va? Esa plata se redistribuye entre todos los afiliados al sistema. Ha quedado clarísimo. Claro, Creo que diga, mientras más sepamos de este asunto, pues más vamos a confiar Claro que sí. en este sistema. Gracias, Sí. de verdad. Muchísimas Ha gracias. sido muy interesante, doctor Villasante, la explicación. Creo que el público la ha entendido y la ha comprendido perfectamente. Hasta otra oportunidad. Solo una precisión final. Yo creo que el centro de atención tiene que ser el titular. Por supuesto. ¿No? Y si hay posibilidad de mejorar el sistema, creo que todos debemos convenir, se puede mejorar el sistema. No es perfecto, obviamente, ¿no? Claro, así es. Vamos a la pausa, rapidito, regresamos con más.